Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos próximo al ingreso de Quirón en el signo de Aries. Esto va a ocurrir el día 17 ahora de abril y va a estar en Aries hasta octubre, luego regresa a Piscis y luego se instala ya de forma permanente en el signo de Aries hasta el julio del 2026. O sea, tenemos 8 años prácticamente con Quirón en el signo de Aries. Bueno, ¿esto qué significa? Existe mucha información, afortunadamente ya cada vez más fina sobre la información de lo que es Quirón. Si bien es un planetoide, en principio se discute aún qué tipo de cuerpo astronómico es, pero que se ha descubierto en 1977. La investigación y la experiencia que se ha venido acumulando en cuanto a la posible influencia o lo que representa Quirón en la astrología es bastante interesante y bastante, yo creo que se puede considerar válido. Y en principio, ¿qué es lo que Quirón representa? Bueno, lo que representa es propiamente la experiencia humana. En el mito, que bueno, hay tanta información sobre esto muy bien explicada, yo siempre lo sintetizo un poco. En el mito, Quirón es un centauro, producto de una infidelidad ocasional entre Cronos, o sea, Saturno, y una yegua. Y cuando este centauro nació, fue inmediatamente abandonado por los dos padres porque en ambos casos representaba un error para ellos, y él fue criado por Apolo en el Olimpo, donde aprendió todas las artes, aprendió medicina, aprendió poesía y se convirtió, según los griegos, en el primer médico de la historia. El mito cuenta que Quirón en una noche en una fiesta, sufrió una herida que le provocó un sufrimiento atroz porque era una herida en su pata, la cual no podía ser aliviada de ninguna manera. Tenía un veneno bastante fuerte y como era un semidios, no se podía morir. Y entonces comenzó a buscar una medicina que lo alivie. Pero precisamente como era un semidios, tampoco le servían las medicinas convencionales porque él no estaba conceptuado dentro de las medicinas que sirven para los mortales. Buscó tanto y tanto en el mundo algo que aliviara su mal que se le comenzó a llamar el sanador herido. Y él se vio capacitado para sanar a prácticamente todos, pero para él no encontraba cura. Hasta que, según cuenta la leyenda, una noche o un día, Quirón encontró a Prometeo, que estaba encadenado en una roca, como castigo por haber intentado robar el fuego de los dioses. Y el castigo consistía en que cada día venía un águila o un buitre, según la versión, y le comía el hígado, y al día siguiente el hígado se regeneraba, decir que Prometeo era un dios. El tema es que cuando Quirón vio a Prometeo en esta roca, él decidió cambiar y ponerse él en lugar de Prometeo, y cuando esa vez el águila vino a comerle el hígado, como comió su parte animal, ahí Quirón finalmente pudo morir, y paradójicamente, cuando Quirón muere, dejó de sufrir. Muy sintéticamente estoy relatando el mito de Quirón. ¿Y qué es lo que representa Quirón? Bueno, el ser humano es un dios, para decirlo en un lenguaje simbólico, que está metido en un cuerpo animal, un mamífero gregario. Y es un poco lo que le pasó a Quirón. Quirón era un semidios, era mitad hombre, mitad dios, mitad caballo, y aunque él fuera un dios o un semidios, estaba capturado dentro de un cuerpo animal. Y los seres humanos tenemos esto, estamos capturados o estamos encarnados o nuestra experiencia se produce en un cuerpo animal. ¿Qué ocurre? Quirón nos recuerda nuestra experiencia limitada en la encarnación. Si bien nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra conciencia identifica nuestra identidad divina y nos reconocemos como dioses o con grandes facultades, la realidad
concreta, material, es que estamos metidos dentro de un cuerpo físico. Como tales, estamos sujetos a las limitaciones físicas de la vida, del cuerpo, de los años, de la vejez y de lo inexorable, podríamos decir plutoniano, que es la vida. ¿Qué pasa? Esta conciencia de nuestra limitación, que es profundamente humana, nos enseña a entender que hay cosas que no podemos manejar. Sin embargo, la parte divina siempre está buscando una solución. Casualmente Quirón, no es tan casual, se descubrió en 1977, que fue justo en la época en que se desató o digamos comenzó a activarse todo el desarrollo de las medicinas alternativas, digamos, despegó la New Age, toda la gran cantidad, la enorme cantidad de terapias y de recursos que cada vez han ido desarrollándose en los últimos 40 años, que ha sido el auge de todo este mundo de medicinas complementarias, alternativas, recursos esotéricos, chamanismo, neochamanismo, bueno, todo esta apertura a este mundo esotérico, que en el fondo, ¿qué es lo que representa? Que los seres humanos estamos buscando ser dioses. ¿Por qué? Porque, según parece, estas técnicas y estas metodologías y estas ciencias alternativas aparentemente nos están mostrando la posibilidad de prácticamente dominarlo todo. Como si el ser humano tuviera la expectativa y la esperanza de encontrar técnicas y soluciones para todo. Y que todo tiene una solución, y que todo puede ser resuelto, y que todo puede ser mejorado, y que todo hay una manera de cambiarlo. Y esto no es real. Y esta es una de las grandes heridas que sufre la humanidad. Y ese es un tema serio, incluso aunque yo trabajo en el mundo, digamos que alternativo, para mí misma ha sido un aprendizaje y a veces es incómodo decirlo de cara a los profesionales de este mundo, porque la verdad es que no todo se puede resolver, no todo tiene arreglo, no todas las técnicas sirven para todo o para todas las personas, y eso es como chocarse la cabeza contra un paredón de cemento. ¿Qué ocurre? A Quirón le pasó esto. El mito es muy, muy claro y muy, muy significativo. Él era un semidios y en su posibilidad de semidios recorrió el universo para buscar algo que le alivie su herida. Sin embargo, lo único que realmente le permitió aliviar el dolor fue asumir su condición de mortal, parar de pelear, y ahí es donde pudo vivir y florecer en su posibilidad de ayudar a otros cuando para él mismo no podía. El otro día en una de las clases de Cábala explicaba este comentario sobre Quirón, y una de mis alumnas, que es una gran meditadora y una mujer que es una apasionada de toda la vida, de la búsqueda de Dios y de la búsqueda de lo sublime y de los mundos de luz, ella me dice, pero ¿cómo que no? Si uno medita y si uno se propone y si uno lucha, todo se puede cambiar. No. Tú imagínate, para poner un ejemplo, alguien que nace, pongámosle, enano, una condición física de enanismo. La persona puede enojarse contra los dioses, puede tomar 1000 vitaminas, puede intentar no sé cuántos tratamientos, pero es, por lo menos hasta el día de hoy, su condición de enano la va a tener siempre. ¿Qué es lo que Quirón te dice ahí? ¿Cómo puedes vivir tu vida asumiendo esto y al mismo tiempo ser feliz? Ese es el gran desafío, porque claro, dentro de la jerga, digamos, cotidiana, ¿qué es lo que la gente dice? Bueno, hay que aceptar lo que hay, es lo que hay, y hay que resignarse, o con resignación cristiana, que es una expresión bastante escuchada. No, no es esto Quirón. Quirón te dice, vale, esta es mi condición, en este punto estoy limitado. ¿Cómo puedo vivir con esto y aún así ser feliz y honrar la vida? Como una persona, pongámosle, que sufre un accidente, que se le amputa una pierna, que queda paralítico. ¿Cómo puede vivir
y ser feliz aún dentro de esto. Este es el gran desafío de Quirón, tomar conciencia de la limitación y al mismo tiempo encontrar una cualidad de vida que nos honre como seres humanos. Obviamente una profunda lección de impotencia, de asumir nuestra impotencia y que no hay mucho para hacer y que tampoco está mal. ¿Por qué tenemos que poder hacerlo todo? Eso es una pretensión, una arrogancia que obviamente nos lleva de cabeza a la pared, porque la realidad es que la vida no tiene marcha atrás. Si bien ahora hay tantas experimentaciones con la expectativa de dominar el cáncer y de prolongar la esperanza de vida hasta los 120 años, bueno, hay todo un montón de ámbitos que, otra vez más, ponen de manifiesto la pretensión del ser humano de ser Dios, de vencer la ley de la naturaleza, la ley de la vida. Bueno, no voy a entrar en disquisiciones filosóficas porque cada uno tiene una opinión sobre esto. Ahora, la realidad en la encarnación humana es que hay temas contra los que no podemos hacer nada, como la muerte de un hijo. Y entonces son heridas lacerantes. Y que cuanto más uno la quiere curar, parece que más duele. De hecho, hay ejemplos clásicos. Es como quien tiene la cascarita de un granito de una herida y como le molesta la cascarita, se la arranca. Entonces eso sangra, vuelve a ser una cascarita, pero como le sigue molestando, se la vuelve a arrancar. Y esa es una herida quironiana. Es algo tan evidente, pero es algo tan doloroso que parece que uno no lo puede encajar y por eso Quirón nos confronta con una enorme experiencia de dolor, de impotencia y también de soledad. Parece que no hubiera nadie que pudiera ayudarnos. Recordemos que en el mito Quirón fue abandonado por los padres. Y aparte, la herida que él sufre ha sido incluso accidental, o sea que ni siquiera podemos culpar que porque en otra encarnación o porque la familia o porque la sociedad, claro, uno puede buscar un montón de explicaciones, pero la realidad es que, ¿y por qué no nos van a pasar cosas? Si somos seres humanos, pequeños átomos en la inmensidad del universo, en la eternidad, de los eones de la historia de la humanidad y del universo. Quirón nos trae esa conciencia. Entonces, claro, paradójicamente, estaba contando, Quirón se descubrió en 1977, con todo este auge, con esa expectativa, hay una solución para todo, todo se puede, pero la realidad es que no se puede todo. Y de hecho yo tengo en las consultas y en las sesiones privadas mucha gente que está como de vuelta, de haber intentado mogollón de experimentos y de ver cómo puede sanar esto, olvidar aquello, deshacer algún registro, muchas técnicas que sí, para muchas cosas son válidas, pero no para todo. Una y otra vez, Quirón nos trae a esa realidad. Y todos tenemos a Quirón en la carta natal, por lo tanto, todos tenemos algo en nuestras vidas que no tiene arreglo y que la vida nos invita, a través de esa experiencia, a recordar nuestra humanidad, que somos finitos, que nos vamos a morir, que si bien nuestra conciencia recuerda una memoria de divinidad, y hay una parte que lo es, pero la realidad de la vida es que estamos metidos en un cuerpo físico y en una encarnación. Bien, esto es el sentido Quirón. Repito, la herida es tan evidente y es tan dolorosa que uno puede pasar toda una vida luchando contra aquello. Hasta que uno dice, bueno, ¿sabes qué? Me rindo. Es una de las grandes lecciones quironianas, la rendición, que no es abandono. La rendición, tú aún estás dominando tus decisiones. Tú decides rendirte para preservar algo de tu integridad. Cuando tú decides, conservas la integridad, conservas la dignidad, que es diferente a abandonarse o a resignarse en una actitud sumisa o desesperada. Bueno, Quirón está entrando en el signo de Aries, ahora decía el 17 de abril, va a estar 8 años, y Aries es el signo del impulso, de la vitalidad,
de la generación de energía, para decirlo de una manera muy esencial, muy arquetípica. En Aries es donde comienza la cosa, es donde se arranca, es el arranque del coche, es el pistoletazo de partida, es el impulso con el que se nace. El hecho de que Quirón entre en el signo de Aries indica de que todas estas experiencias de impotencia se van a vivir en el ámbito que dirige Aries, que es justamente el campo energético. Como Aries quiere moverse, quiere hacer cosas, quiere impulsar, y Quirón nos va a confrontar a lo largo de estos 8 años una y otra vez con la impotencia. La impotencia, además, es tan dolorosa que parece que provoca o que motiva una pelea aún más desgarrada, aún más obstinada para resolverlo, y es lo que más nos lastima y nos agota, y es como que uno vuelve a empezar. Es tan evidente visto desde afuera y uno no lo ve porque está ciego en la lucha, que uno termina desangrado. Para el que tiene interés en la historia y la astrología social, que hay gente que hace un trabajo maravilloso con esto, les invito a que revises qué pasó a partir del año 1968, en que Quirón entró en Aries la última vez. Esto es muy interesante. Estaba la guerra de Vietnam, empezó la crisis del petróleo, bueno, hubieron una serie de cosas, creo que fue el año en que mataron a Martin Luther King, pero sobre todo tuvo una cuestión vinculada al riesgo de bombas nucleares, repito, Vietnam, cuestiones en Rusia, la investigación del espacio exterior, el Apolo, etcétera, etcétera. Bueno, les invito para que investiguen los hechos del año 68, que pueden dar una pincelada para entender un poco cómo puede llegar a manifestarse este ingreso de Quirón en Aries. Lo que pasa es que ahora va a ser diferente, porque ahora hemos estado 7 años con Urano en Aries, que entra en Tauro en mayo, que ya haré una charla sobre esto, y este Urano en Aries durante estos últimos 7 años ha sido ese impulso que ha querido cambiar. Urano tiene que ver con la manera de pensar colectiva, el pensamiento colectivo que quiere hacer cosas nuevas, que quiere avanzar en otra dirección, y en Aries ha sido un impulso enorme y que ha marcado 7 años de intentar encontrar soluciones por todos los medios posibles. También una exacerbación de los extremos, del recrudecimiento de las posiciones bélicas, precisamente porque o se cambia sí o sí. El hecho de que ahora entre Quirón en Aries, repito, yo creo que vamos a tener 8 años donde el gran tema de impotencia y de sentirse que no hay forma de resolverlo bien, será el tema de las energías. Esto es lo que creo. Entonces, ¿qué significa el tema de las energías? Que posiblemente nos enfrentemos durante 8 años a toda una cuestión sobre las dificultades para mantener las energías, para obtener energías o para generar energías. Y cuando hablo de energías me refiero a agua, o sea, recursos en general. Energía igual recursos, agua, alimentos, petróleo, todo el tema de cómo funciona, cómo se hace mover, porque Aries es el signo que impulsa, es el signo que precisamente impulsa y hace que las cosas arranquen. Quirón en Aries, yo creo, va a generar toda una crisis bastante fuerte, con la sensación de una profunda impotencia, de que se quiere hacer cosas, pero parece que no se llega a donde uno quiere, tanto en términos de agua, alimentos, clima, petróleo, recursos, el tema del dinero,
por supuesto, ¿qué es lo que hace mover? Que esto es coherente con el ingreso, o es como que va a generar simultáneamente un efecto muy coherente con el ingreso de Urano en Tauro, que implica un cambio en la valoración de las cosas, de eso hablaremos en el próximo vídeo. Entonces, Quirón ahora entrando en Aries, yo creo que nos va a instalar en una época donde el gran tema, el lente de aumento, la vocación, la intención, va a orbitar alrededor de ver qué se hace con la generación de recursos. Y claro, Aries es un signo guerrero por excelencia, y la impotencia frente a lo que no se consigue provoca en Aries una reacción aún más extrema. Por lo tanto, podemos encontrarnos durante estos próximos 8 años situaciones de bastante tensión, fundamentalmente por la obtención de recursos, de alimentos, de energía y de todo lo que acabo de explicar en este momento.